6:59 de la mañana, Ramiro Román, abogado de la señora Patricia Ochoa de Gabela, se encuentra esta mañana aquí. Buen día, gracias. Muy buenos días. Por aceptar esta invitación. ¿Cuáles son las conclusiones suyas y de su representada sobre el informe de la Contraloría? Para nosotros realmente hay dos problemas graves. ¿Por qué graves? Primero, se trata solamente de hacer actos negligentes, culposos. Y aquí sabemos que dentro de las investigaciones se habla de autoría, no de complicidad, ni de encubrimientos, ni de culpa, sino de dolo. Se hacen actos en 24 días, aparece después 43 días y después 56 días. ¿A qué actos se refiere puntualmente? Realmente se quiere llegar solamente a secretarios, se quiere llegar solamente a agentes de recepción y no se topa justamente todo lo que tenía que ver con la investigación de los ministros y sus representantes. ¿Por qué decimos esto? Porque sí les hicieron conocer a través del mismo ministro de Justicia y el Comité Interinstitucional conoció, pero la Contraloría nunca invitó para su informe a los miembros de ese Comité Interinstitucional. Por eso es incompleto. Y no llegamos no a un fueron acto de convocados las personas que se mencionan como posibles responsables de irregularidad. Solamente se dirigieron a hablar de secretarios y de personas que recetaban documentación y que ellos no habían tenido la prolijidad de llevar los documentos. Menciónanos algunos nombres que usted considera debieron haber sido parte de una citación y no lo fueron. Bueno, el Comité Interinstitucional, por decreto 1317 del expresidente Rafael Correa, tenía que estar los ministros del Interior, el ministro de Justicia que presidía, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad Interior, Gestión de Transparencia, que eran los que realmente constaban en el decreto. Claro que apareció de Senaín, aparecieron representantes de la Presidencia de la República en un momento, especialmente en octubre y noviembre del 2013, porque aquí hay años concretos. 2013, cuando se presentan los 3 productos por el perito. Se llega justamente al 2015, el 3 de febrero del 2015, donde la señora Lady Zúñiga, como ministra de aquel entonces, reemplazando al señor José Serrano, que él repasó además al señor Lenny Lara, dice que hay delincuencia común. Es decir, en la conclusión de la familia se conformó un comité interinstitucional que la Contraloría en esta ocasión tampoco topa, haciendo comparecer a sus miembros para que expliquen qué pasó con lo que conocieron, porque el acto de conocimiento es muy importante. A ver, le quiero preguntar, el informe de la Contraloría dice usted que está hecho de manera deficiente, pero ¿usted cree que la Contraloría debe hacer esos alcances que usted demanda y que usted requiere? ¿No es eso tarea más bien de la Fiscalía? Lo que pasa es que los funcionarios públicos, dentro de eso está el Contralor, el fiscal, los jueces, todo funcionario público, tiene 2 efectos concretos. Antes lo tenía en el 292 del Código Penal. Desde el 2014, cuando tenemos el COVID, está en el 277. Cuando se tiene conocimientos de actos delictivos, tenemos que establecer justamente la obligación jurídica de hacer las cosas. Tenían primero que convocar a las personas que estaban siendo mentadas en un momento determinado. Concretamente, ¿piensa usted que el informe de Contraloría esta ahora va en la dirección de eximir de responsabilidad a aquellos que eran los responsables? Yo no creo que se hayan hecho olvidos voluntarios o involuntarios. No voy a acusar a nadie en eso, pero sí quiero dejar claro que cuando tuvieron conocimiento tenían la obligación jurídica de. Y en un acto que se tiene obligación jurídica se tiene omisión por comisión. Que hablen de culpa o de dolo, eso discutiremos en el derecho penal en la Fiscalía. Pero quiero dejar claro también que se habla hasta el 2017 y se habla hasta el 31 de diciembre del 2017. Entonces no solamente es 2013, 2015, también hablamos 2017. Y hay funcionarios y asesores del Ministerio de Justicia que justamente estuvieron en su momento recibiendo toda la documentación. Y ahora no aparece
Eso quiere decir que no solamente hubo un simple forjamiento, sino la desaparición de un documento o de un producto que es muy importante porque según el perito Mesa contiene los nombres de los responsables de la persecución y ejecución del general Jorge Gabela. Ese es el fondo de esto realmente que ha preocupado a la familia sobremanera. Existe además dentro del informe de Contraloría que señala una serie de cosas que de todas maneras podrían y deberían dar pie a un proceso de investigación en la Fiscalía y que ya tiene relación con otros aspectos, no la negligencia necesariamente cometida por los funcionarios de este comité, sino cosas aún peores. Por ejemplo, un aspecto que se aborda en la lectura del informe es que el 22 de agosto de 2013 el comité recibió un documento en formato PDF desde el correo electrónico del perito Mesa, supuestamente era el tercer producto. Sin embargo, cuando se le pregunta, y la Contraloría lo hizo, se le pregunta al perito Mesa, perdón, sobre este correo, él aseguró que en esa fecha su cuenta fue hackeada. Es decir, que el documento que circuló supuestamente bajo el título o bajo la denominación de tercer producto no fue de su autoría. ¿Usted conocía de esto? ¿Hasta dónde llega el informe de Contraloría en la revelación? Lo que pasa es que es muy grave que se hable de hackear a un perito que tenía una confidencialidad, porque cuando la doctora Johanna Pesantes fue ministra de Justicia, ella era la que justamente firme este contrato con el perito Roberto Mesa. Es muy importante también, ¿por qué? Porque después en el 2015 se pide al perito retirar 35 fojas del informe. Es decir, ¿a quién le interesaba hackear la cuenta del perito y a quién le interesaba además que desaparezcan los documentos en 35 fojas de un informe que tenía que ser presentado y va concretamente a lo que tiene que ver con los helicópteros DRUF? Y eso es una decisión del comité interinstitucional. Y eso es una situación. A estas alturas se puede presumir quiénes estuvieron allí. Se puede presumir quién o quiénes tuvieron la responsabilidad de esto. Primero, de pedir que se reduzca el informe en 30 páginas, eliminando 25. de él algunos elementos que seguramente hoy serían sustanciales para Es que son sustanciales, porque ¿por qué se persigue y se ejecuta al general Jorge Gabela? Es justamente porque él había denunciado la corrupción en adquisición de armas, de aviones, de helicópteros que eran los DRUF, de los aviones chiitas y de los radares chinos en concreto. Por eso yo siempre hablo de varios frentes. Aquí no solamente son los helicópteros DRUF, que valieron 45 millones. ¿Hay elementos hoy, disponen ustedes de ellos, que permitan suponer cuál era el contenido de esas 30 páginas desaparecidas? Por supuesto, porque hicieron una reunión del comité interinstitucional y justamente el viceministro de aquel entonces, el doctor César Augusto Ochoa, le pidió a la señora Carrera que como secretaria del comité solicite al perito el retiro de 35 fojas. Eso lo ha dicho frontalmente el perito incluso en la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional que se pudo hacer público todas las comparecencias. Y básicamente, dentro de esa la comparecencia. ¿cuál era el contenido de esas 30 páginas? El contenido era la adquisición de los DRUF. Es decir, les preocupaba mucho el móvil porque le quitaron la vida, lo ejecutaron al general Gabela. Es la base fundamental también de la investigación en la Fiscalía General para descubrir con dolo qué es lo que pasó y los responsables y los culpables de todo esto. El objetivo era entonces disociar ambos elementos, la investigación sobre la muerte del general Gabela y la compra de los helicópteros. Por supuesto. Más que nada, hay que tomar en cuenta además que en la Contraloría anteriormente se hicieron 5 informes sobre los helicópteros, la adquisición de los helicópteros DRUF. Y en los informes del 2012 y 2015 desaparece el anexo 1. El anexo 1 de lo que tenemos entendido están todos los nombres de las personas que estuvieron en la contratación de los DRUF y desaparecen nombres de generales. Entonces, en ese sentido, habrá también que pedirle al señor Carlos Polid, porque según el actual contralor Pablo Celi, no aparece el anexo 1. Y quien debió haber tenido el anexo 1 es el señor Polid. Claro que ahora está fugado en Miami, por lo menos de lo que se sabe.
Vamos concluyendo. ¿Qué aspiran, qué pretenden ustedes a partir de este informe, de las observaciones que ustedes hacen? Lo que se pretende primero es que la Fiscalía haga su trabajo. Mire, la reunión con la señora fiscal general, se retiró ella de la reunión, dijo que tenía otra ocupación. Quedamos con la directora de justamente de todo lo que tiene que ver con el tratamiento de derechos humanos de la Comisión de la Verdad, la doctora Belén Aguinaga y el fiscal justamente de la causa. Pero vemos que la señora fiscal en muchos momentos no conocía de muchas cosas. Nos preocupa eso por una sola y sencilla razón, porque ella es la que firma los impulsos. Los impulsos son las disposiciones que da la Fiscalía para cada momento de realizar las diligencias. Esto quiere decir que tiene que haber una coordinación para hacer una investigación, que por obvias razones en una indagación es totalmente reservada. La reserva nos llevó justamente a que el caso Gabela ahora esté callado, que no podamos hacer público muchas cosas, pero son esto que está sucediendo. Aparece ahora la Contraloría. ¿Cuál sería el próximo paso entonces? El próximo paso es seguir insistiendo que la Fiscalía convoque primero a todas las personas que van apareciendo. Ya fue un señor Miño, ya tenemos nosotros a 2 personas que comparecen de inteligencia de la FAE. Están hablando de generales, señor. Están hablando de jefes. ¿Por qué no llaman a esas personas? ¿Por qué no estamos haciendo más allá? Tenemos que completar la información de los ministros y sus delegados, y dentro de ellos tiene que ver la comparecencia en octubre y noviembre del 2013 en sesiones que hicieron incluso en los EQ 911 de Lichimbía. ¿Por qué no llaman a esas personas? Pregunto. Porque la Fiscalía es la única que tiene la iniciativa, está en el artículo 195. La Fiscalía es la que tiene que hacer la investigación, tiene obligación jurídica de hacerlo. Entonces, con oportunidad, porque el principio de oportunidad tiene que existir, y con la parte de los principios del 75 de la Constitución, que nos dicen que tiene que ser con celeridad, que tiene que ser con objetividad, ir consiguiendo toda la investigación. Yo agradezco por obvias razones a ustedes, los periodistas, a los medios de comunicación, a las personas que se solidarizan todos los días. Creo sinceramente que es un caso no solamente de la familia Gabela y de su abogado, es un caso nacional, es un caso de derechos humanos, es un caso de ejecución extrajudicial. Eso está siendo investigado en la Fiscalía justamente. Pero gracias, eso queremos también que se siga transparentando. Gracias por aceptar la invitación a este programa. El abogado de la señora Patricia Ochoa de Gabela, viuda de Gabela, Patricio Román, esta mañana aquí en Primera Impresión. Un brevísimo corte. Cuando regresemos estaremos hablando del Plan Prosperidad anunciado por el Gobierno Nacional en vistas de un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.